Si hay una persona que se puede dar el lujo de decir que recorrió su país haciendo lo que le gusta, ese es Luis Girán. Si bien lo que se conoce como la explosión del rock venezolano llegó a mediados del 2007, el cantante y guitarrista fue uno de los que pavimentó el camino muchos años antes con su antigua banda Los Paranoias, cortando la maleza para llegar a donde estamos actualmente. Años después de la disolución de la banda y con una carrera como solista a cuestas, Luis se atreve a hacer cosas como cantar en otro idioma o probar sonidos muy distintos al Britpop con el que solían compararlo. Por lo que podría decirse que está en camino a lograr la metamorfosis que ha buscado de manera tan insistente durante este último tiempo. Esa con la que tituló uno de sus trabajos discográficos. Con un gran sentido del humor y muchas anécdotas para contar, tuve la oportunidad de charlar con él y ahora quiero hacerte parte. Mi nombre es Carlos Javier González, esto es A Quien Corresponda y comienza ya. ¿Alguna vez te marcaron un rasgo de tu personalidad que no habías notado? Lo que para otras personas puede resultar súper obvio, puede que para ti no esté necesariamente en el radar, pero se manifiesta en tus palabras, tus acciones y tus decisiones. Y si hay algo que caracteriza a Luis Girán, es la conexión que tiene con sus vínculos. Hay un tema que siento que te representa mucho o te representó en algún momento en la etapa de la metamorfosis, que es la familia. Pienso en que la portada de ese disco es una foto de tu hijo Lucas, que la foto la tomó tu pareja, y si no me equivoco, en Wacky Days uno de los protagonistas es nuevamente Lucas. ¿Tú te consideras una persona familiar? Wow, es que esas son de esas cosas que mirarse a uno mismo es difícil describirse. Como yo decir, no sé si me conozco lo suficiente como para decir si soy familiar o no, porque yo sentía que no lo era. Mi comportamiento no era como el tipo que lo ven y dice, wow, qué tipo tan familiar. Pero entonces la dinámica con Yele, mi esposa, y Lucas, bueno, como que sí, pues a mí me encanta estar con ellos, me encanta estar con ellos. Y yo encontré en Yele como algo que me hace equilibrarme en muchas cosas, me hace llegar a cosas que me hacen sentir bien de distintas maneras, y hay como, de verdad, como un apoyo mutuo en nuestras inquietudes y en nuestras cosas que nos gusta hacer. Sabemos bien cómo trabaja el uno y trabaja el otro. De hecho, en este último video no se hubiera dado si no es por ella, pues, porque ella fue como el motor, la que decía, vamos a darle, vence ese cansancio, vence ese fastidio que tienes hoy, vamos a darle, vamos a hacer esta toma hoy, vamos poco a poco, no te preocupes. Y ella vio como la idea que yo tenía, ella le vio potencial desde un principio. Entonces, creo que se complementa el tema de lo familiar con el hecho de que nos gusta hacer cosas, que tenemos los mismos gustos, que hay una compatibilidad bastante amplia. Y bueno, en el medio está el loquito que también, bueno, como que se la goza de vez en cuando, aunque para esto hubo que jalarle como no tienes idea, pero igual ahí estuvo. Pues hay una escena donde que es la escena final que nosotros quisimos recrear, la de E.T. cuando el chamo atraviesa la luna en la bicicleta, ¿no? Entonces, nada, teníamos el monopatín de él y pusimos la tele, ponte y tal, y bueno, claro, él se ve como mirando para arriba y sonriendo y tal, y entonces nosotros dos, y él y yo, mi esposa, lo vemos ahora después que está listo y dijimos, wow, míralo, sonriendo, mirando hacia arriba, como si eso fuera verdad, porque él está todo bravo, está ahí, ¿hasta cuándo? Ya, no lo quiero hacer más, y nosotros no sabemos en qué momento él sonrió y él miró para arriba como si de verdad lo estuviera haciendo bien. Lo hizo muy bien, pues, pero su intención era salir de eso. Sí, claro, es como, bueno, vamos a salir de esto rápido. Pero te pregunto esto porque incluso en algún momento tu proyecto se llamó Luis Girán y la familia. Bueno, sí, puede ser parte de mi personalidad. Lo que ocurrió con eso es que, de verdad, lo que estaba pasando a nivel personal entre Chuy, que era el baterista, Tafio en el bajo y Víctor en el teclado y yo, era que
nos estábamos convirtiendo en grandes, grandes, grandes amigos. Entonces el tema de la música y los ensayos y darle la vuelta a lo que hacíamos cuando íbamos a tocar de ahí era mucho más que eso, y había como una comunicación muy grande. Entonces lo que les pasaba a ellos en sus vidas me importaba a mí y viceversa, y nos conocíamos, la familia. No es que andábamos para arriba y para abajo con los papás de ellos, pero como te digo, o sea, estábamos muy conscientes. Hay una relación, sí. Sí, muy conscientes de la vida del uno y del otro. Entonces éramos tan panas que dije, bueno, éramos como una familia. Y entonces era muy consistente, ¿no? El tema conceptual para mí siempre ha sido súper, súper importante. Y entonces, wow, pues sí, me haces ver, de verdad, que no me he dado cuenta, pero sí, el tema familiar como que forma parte de mí de una manera ahí tácita, no lo había visto. Claro, el psicoanálisis. Sé muy bien lo que esperas encontrar. Reservé un espacio en tu lugar. Sospeché. ¿Sabes que hay algo que me parece muy curioso? Que es investigar cómo hicieron los músicos venezolanos para producir su primer disco. Está, por ejemplo, la historia de Lazo, que vendió el carro, vendió el auto, y sé que tú tienes una historia similar. A ver, para el primer disco ya yo estaba trabajando en publicidad. Sin embargo, claro, eso no me daba para pagar un estudio ni nada de eso. De hecho, eso fue como que dar tumbos, ¿no? Cuando fuimos y grabamos la primera canción, eso fue tan desastroso que dijimos, no, ya va, esto necesitamos un productor, pues necesitamos ver qué pasa acá. Pero en ese momento, quien tuve cerca fue a Diego Márquez. Claro, cuadramos toda la cosa con Diego, el precio, la broma, y teníamos como una parte. Y mi papá, más allá de darnos plata, él en su oficina tenía una nevera. Y nos dijo, bueno, agarren esa nevera, y bueno, y véndanla, y con eso pagan la grabación. Me encanta porque tu papá siempre tiene estas historias que es como, bueno, ahora vaya y hágase hombre, vaya y venda una nevera. Totalmente. Y el tema de la música, él siempre lo apoyó. Bueno, de hecho mi papá es un tipo muy raro, pues, porque yo recuerdo de chamo que él hacía los playlists en los mixtapes, pues, en los cassettes. Y él ponía, qué sé yo tenía el soundtrack el soundtrack, le dice uno para que suene bien, pero era el disco del Chavo, la verdad. Entonces él ponía... Yo tenía esta playlist. Sí, exacto. Él ponía una canción del Chavo y ponía otra canción que le gustaba a él, que podría ser Pink Floyd. Y después ponía otra canción del mismo disco del Chavo y después ponía, qué sé yo, Led Zeppelin. Y así, entonces yo escuchaba, era un cassette para los dos. Eso fue muy fino, yo lo recuerdo con mucho cariño porque en el momento para mí yo no lo valoraba, pero viéndolo así en retrospectiva es algo brutal, porque no solamente escuchaba mi música sino la de él, y bueno, y empecé a escuchar rock and roll, pues. Él era de los que de repente yo no encontraba mi disco de The Cure, ¿dónde está mi disco de The Cure? Era que se lo había llevado a mi papá, o de R.E.M., ese tipo de cosas. Entonces él con el tema de la música siempre fue súper cool. Bueno, dijiste R.E.M. y fue tanta la influencia que tuvo esta banda para armar a los Paranoias que incluso terminaron abriéndole un concierto, así que medio que cerrando el círculo, ¿no? Imagínate, más que armar la banda, fue una de las bandas que a mí me inspiró a hacer canciones, porque viniendo yo tan influenciado con el estilo de hacer canciones de los Beatles, yo me fijaba en las bandas que estaban como en la misma onda, más allá de que R.E.M. era americano y su historia es completamente distinta y toda la cosa, la estructura de estrofa coro y coros que tú podías cantar y toda la cosa, y era muy de guitarra, más que guitarrera, eran canciones hechas en guitarra. Entonces yo me sentí muy, muy identificado con R.E.M., además que los tiempos de Out of Time, ese es un discazo, incluso antes, Green y todo eso, a mí me inspiraron mucho. Claro, cuando nos enteramos que habíamos sido seleccionados para abrirles a R.E.M., eso fue, bueno, no te imaginas la alegría, pues eso es uno de los puntos álgidos en lo que yo viví con los Paranoias. Más allá de que no los conocimos porque no hubo cómo, más allá de que estábamos pendientes, teníamos casi que alguien que tenía
le tocaba, el horario de, mira, a ti te toca de 2 a 3, está pendiente ahí del camerino de ellos para cuando ellos lleguen, y no llegaron nunca. Eso fue como que de repente ya estaban tocando ahí, nunca los vimos fue como una de las camionetas que se ven, porque fuimos corriendo cuando ellos se bajaron, fuimos corriendo e inmediatamente ya estaban montados en la camioneta y los vimos irse, pero no compartimos absolutamente nada con ellos. Con quien y que compartimos fue con la gente de Travis, que más o menos casi que nos saludamos de lejos porque yo les grité ¡epa! Y los tipos alzaron los brazos. Sí, así mismo. Y sí, es como dices tú, como cerrar un ciclo, sobre todo cuando pudimos ver el concierto de R.E.M. en la parte VIP, obviamente porque habíamos tocado ese día, éramos parte de los artistas de esa noche. Imagínate, teníamos cerveza ilimitada, entonces nosotros podemos entrar y salir con cerveza todas las veces que nos diera la gana, estábamos felices con esa euforia, de verdad ya borrachísimos viendo a R.E.M., pero gozándonos, y llega Mike Stipe y dice que quería darle las gracias a los Paranoias. No, ya casi me desmayo ahí, hermano. Qué increíble, qué genial. Sí, increíble. Sentado aquí en este lugar, parece que ha pasado mucho tiempo. Las hojas vuelven. La verdad es que sí se hizo mucho trabajo, muchísimo trabajo desde el 2001 hasta que terminamos. Nosotros tuvimos un año más o menos de pausa, porque cuando volvimos probablemente estuvimos unos meses en el estudio trabajando duro para el disco que sacamos después, pero eso fue un trabajo duro de tocar por Venezuela, que probablemente solamente fue superado por los grandes tomates fritos, que bueno, que son unos enfermos. Los tomates y los mentas. Y los mentas, que son mis hermanos, pues, entonces, esos dos. Entonces, yo cuando hablamos de gente que pateó calle, gente que pateó Venezuela, yo me codeo con esas dos bandas y los respeto en todo nivel, y sí, es un trabajo duro que se hizo. Sabía que venías por ahí porque sé que son muy amigos, tanto Boston como Juan contigo, y supongo que el resto de la banda, pero sí, es como, bueno, esa camada de los mentas, los paranoias, los tomates, eran como esta triada de bandas que iban pateando por toda Venezuela, que en cuanto huequito, en cuanto taguara hubiese disponible, ustedes estaban ahí. Pero yo me acuerdo que Reinaldo me pasaba a mí un Excel con los bares que habían disponibles. Así como, mira, está todo esto acá. Genial. Es así. Y cuando yo encontraba otro bar, yo llegaba y lo metía en el Excel y se lo volvía a pasar. Y lo mismo pasaba con las tiendas donde podían poner tu disco a la venta. Aquí está el Excel con las tiendas. Qué arrecho. Qué genial. Todo a través del Messenger. Del Messenger de, sí, de con PC, ¿sabes? la gente en el nick. Sí, obvio, sí. Ajá, sí. Exactamente. Por ahí viene. Tú no te imaginas lo que hablamos. Los paranoias así en el nick con asterisco y con el signo de dólar. Exacto. Otra de las bandas que influyó en el sonido de los paranoias fue Oasis. Y tal como le ocurrió a Noel Gallagher con su primer disco solista, Irán sufrió lo que podría considerarse un lindo problema: intentar alejarse del sonido que él mismo construyó. Yo de alguna manera sentía que yo tenía que guardar cierta consistencia en lo que yo era como músico. Y habían probablemente algunos temas o ideas musicales o cosas que hacía por diversión que sentía que no necesariamente tenían que formar parte de lo que era mi repertorio. Entonces siempre de una manera natural quedaban a un lado. Lo que ocurre es que cuando yo lanzo mi primer disco como solista, yo quise de alguna manera que se sintiera que, oye, que no era los paranoias, o sea, probablemente era una cuestión de justificar el hecho de que estoy solo o de que no se me notara, no es que se me notara, no se te etiquetara. Exacto, se me percibiera como pegado en la nota, sí. ¿No? Entonces hice un esfuerzo que en ese momento más bien no fue positivo, porque siento que me volví un zaperoco y tuve que recoger de verdad la cabulla y dije, no, ya va, vamos a hacer las canciones que salgan y listo. Entonces en ese primer disco todavía guarda una relación con el sonido que tenía con los paranoias, con la manera de componer, con la manera de estructurar una canción.
Sin embargo, tiene otras cosas que yo no había hecho antes. Pues ahí hay ciertas estructuras con solos larguísimos que yo no había hecho. Yo nunca había metido en una canción percusión latina, por ejemplo. Una cantidad de pianos y una cantidad de cosas ahí que yo no hice antes, y el tipo de canción era... Laberintos, por ejemplo. Laberintos es un ejemplo, exactamente. Clavos es la otra que tiene esta percusión latina. Que tiene bongo y eso. Exactamente. Entonces, bueno, yo por ahí sentí que la cosa era distinta. También el tema, ¿no? Las cosas que me inspiraban para ese disco fueron completamente distintas, que fue el hecho de ser papá y entender el mundo y la vida de otra perspectiva. Y habían cosas que ya no me importaban en lo absoluto, entonces empezaba a escribir de cosas distintas. Entonces creo que hizo mella en lo que fue el concepto general de ese disco, y así se presentó. Obviamente también en ese interín pasaron cosas que fueron como la separación de gente muy importante, empezando por mi hermano, que fue conmigo el fundador de Los Paranoias, que se fue a vivir para Londres, y con él también se fueron incluso los bateristas que grabaron el mismo disco. Empezó un baterista y lo terminó el otro, y los dos terminaron yéndose. Yo giré el primer disco con un tercer baterista. Ojo, todo eso trajo cosas buenas porque conocí a 3 músicos y personas maravillosas que son como mis hermanos ahorita, pero igualito, sentir la separación a cada rato, eso se nota en tu output como artista, y es por eso que yo elegí precisamente como primera canción como para presentarme, escogí Maiquetía porque era lo que resonaba conmigo en ese momento. Maiquetía es como se le conoce al Aeropuerto Internacional de Caracas, uno de los lugares por los que aproximadamente 700.000 venezolanos emigraron del país en 2015. Mismo año en el que Irán lanzó esta canción como single. Miro hacia tu puerta y la oscuridad me avisa que ya no estás. Qué noche tan lenta, con seguridad. De acuerdo a los números de septiembre del 2019, la cifra de migrantes venezolanos habría superado los 4,5 millones, lo que representa un 14% de la población. ¿Te acuerdas en qué momento te surgió la letra? Creo que no sé si tengo el momento exacto, pero sí recuerdo el vacío en el estómago que me empezaban a dejar cada vez que alguien, ni siquiera las despedidas, porque ya las despedidas no eran nada, sino el momento de la noticia, no, que me voy. Wow, ese era un golpe en el estómago, porque yo, de verdad, te cuento, Carlos, yo tengo desde muy, muy, muy chamo acostumbrado a que mis amigos se vayan del país. Yo, de muy chiquito, yo me acuerdo, yo estudiaba en un colegio portugués, y cuando pasó lo del Caracazo, que yo estaba chamito, creo que el 70% de mis amigos se fueron. Entonces, y así en adelante, los que se han convertido en mis mejores amigos, todos han decidido irse. Y entonces eso fue como un sentimiento que se fue acumulando, y para mí el tema de la noticia, en que te hacían saber que se iban, era un instante rudo, y con el que me hubiera gustado estar preparado para recibirlo. Pues, probablemente por eso que yo pido, por favor, dime si te vas, pues, para estar claro, para saber qué hago con esa información. ¿Te ha pasado que te escriban no sé, para decirte tipo, le dediqué Maiquetía a tal o tal persona, o gracias por esta canción, Ha sido de las cosas que más me ha sorprendido, porque no la vi venir, porque uno nunca ve venir esas cosas. Uno hace una canción que es lo suficientemente sincera con uno mismo, y no la comparte, ¿no? Lo que pasa es que en el momento en que eso ocurrió, el tema era muy álgido. Pareciera que ahorita estamos como más acostumbrados a que la gente se vaya, pero ahí era el momento en que había como esa cosa de que empezabas a ver que se estaba quedando el país vacío, ¿verdad? Y entonces era como, wow. Y sí, me empezaron a escribir muchísimo, Carlos, muchísimo, mucho más de lo que yo me imaginé. Tanto así que me contaban historias que yo no sabía cómo responderlas, porque me sentía como que con la responsabilidad de dar un feedback con las cosas que estaban compartiendo conmigo, pero eran historias tristes, pues, y la canción, más allá de que me causa la satisfacción de haber
conectado con gente, también me trajo ese poco de historias por todos lados, por Facebook, por Twitter, por Instagram, y es como casi que agridulce, ¿no? La cosa. Dime si te vas mañana. Dime si te vas mañana. Dime si regresarás. Y como bien contó previamente, la gran temática que forma parte de la metamorfosis es la paternidad. Y la canción, la familia, la fauna y la convivencia, cristaliza perfectamente la manera en la que el cantante asume su rol en el hogar con una especie de epifanía, debido a que ya no podía voltear a ver quién soluciona los problemas en casa, sino que las miradas iban hacia él. Eso pasó a raíz de una experiencia que tuvimos mi hermano y yo en la casa. Nosotros vivíamos en los bloques de Santiago Vigil y nosotros siempre compartimos un cuarto, ¿no? Por alguna razón, en una noche, yo tengo el sueño muy, muy ligero. Y yo veo que mi hermano empieza como a moverse de una manera un poco rara, ¿no? Entonces yo me volteo todo malhumorado, tú sabes, fastidioso. ¿Qué te pasa? Y le dice, yo veo que él como que se medio se arropa y dice, ay, ay, ay. ¿Sabes esa cosa que tú no entiendes además que está tan dormido? Y entonces viene él y me dice, hay algo acá, una culebra, me dice. Y entonces yo más o menos voy, me paro haciendo todo el esfuerzo, prendo la luz y digo, no es una culebra, es un gato. Y entonces resulta que no era un gato, era un rabipelado, chamo. Se metió un rabipelado para el cuarto, se montó en el mueble donde estaba el televisor. Yo intenté de la manera más inútil. Nosotros teníamos esas cajitas de plástico donde uno guarda los triángulos para cuando estás accidentado. Sí. Yo agarré la tapita, que es una tapita de plástico de lo más liviana, y se la lancé así como si fuera a hacer algo, y el bicho no hizo nada. Claro, estábamos ahí todos asustados y claro, y se asomó mi papá y nosotros nos fuimos para la sala y dejamos a mi papá con ese zaperoco y recuerdo que sonaba pum, pam, tan, tan. Y wow, o sea, mi papá se cayó a golpes, agarró la escoba y todo. Yo no vi nada, no vimos nada. De hecho, escuchamos ese zaperoco allá adentro. Mi papá es portugués y me acuerdo que cuando sale, con los 4 pelos que tenía en la cabeza todo despeinado y dice, qué experiencia tan desagradable. Y nosotros, eso fue un cuento que echamos para el resto de nuestras vidas. Eso fue así como que era un cuento para echarlo, pues. Claro. Porque era muy divertido y claro, y nosotros asustados, éramos 2 tarajayos, te estoy hablando de 2 tarajayos. Eso no fue cuando éramos pequeños, éramos grandes. Y entonces, claro, pasa el tiempo y hubo un momento, una noche que estábamos ya, yo viviendo ya con mi chamo, ya Lucas, tendría que 2 añitos, una cosa así. Y entro a la cocina y empiezo a escuchar un sonido feo, era un sonido feo. Era como de una chicharra, pero era una chicharra como una super chicharra, porque de repente la frecuencia del sonido era tan rara que te hacía sentir que era casi humano, era como si una garganta que hablara, que se quejara, y me empecé a asustar. Empezamos a buscar por todos lados, claro, hasta que yo descubro que está detrás del microondas. El microondas estaba ubicado de manera así como esquinado y hacía un hueco triangular atrás. Pues entonces cuando me asomo así, Carlos, yo creo que eso era una chicharra gigante. Gigante. Era feo, me empecé a asustar y digo, ahorita ¿cómo voy a hacer yo? ¿Qué es todo esto? Me empecé a acordar de mi papá, que era el que se encargaba de ese tipo de cosas, y dice, yo volteo y quien está ahí es mi esposa y mi chamo. Claro. Y dije, me toca a mí. Me toca a mí. El legado. En serio, exacto. Y dije, soy yo el tipo. Entonces, bueno, nada, yo llegué, agarré la gata, le lancé a la gata a ver si la gata iba a hacer algo. La gata le pasó por al lado como si nada y se fue. Yo estoy creyendo que la gata iba a ser guerrera y le iba a agarrar y le iba a morder y le iba a hacer... Nada, la gata no le paró. Y que no, eso es tu peo. Así mismo. Yo llegué y mire, que es bastante ridículo, pero yo creo que yo estaba tan asustado que eso me dio un poquito de valor. Yo me puse una chaqueta con capucha y todo, me puse unos guantes y agarré
un Baygon, un insecticida. Y asustado, fui asustado y le caía a Baygon a ese bicho. Nah, pero tú tenías que ver, si antes los alaridos daban miedo, esto ya era una película de terror. Yo me acordaba del Manitú, yo pensaba que ese bicho se iba a convertir en algo, qué sé yo. Se iba a convertir en un alien. En un gremlin. Sí, un gremlin, una vaina loca. Y me empecé a sentir que había como un fade out en el río, en la cosa. Y volví a echarle Baygon hasta que, bueno... Hasta que se acabó el pote. Bueno, prácticamente, ¿no? El charco de Baygon ahí detrás del microondas, le tiré un par de paños de cocina y con eso fue que lo pude agarrar y lo lancé con paño y todo por el bajante. Entonces, claro, ahí es donde me di cuenta, pues, el hombre bueno vence a la bestia, o sea, hay que echarle, pues, hay que tener el valor. Y entonces digo, en algún momento mi papá lo hizo por mí, bueno, ahora me toca hacerlo a mí. Entonces, ahí es donde está la familia, es vivir con la familia, está la dinámica. Y claro, y la fauna, porque eso era una selva con el bicho ese y la gata que no me paró bola, pues. Me vi pegado en la nota, o sea, fue que así dije, oye, yo no puedo seguir haciendo este tipo de canciones. Yo agarraba la guitarra y decía, otra vez, o sea, estaba cansado de mí mismo, estaba obstinado en mí mismo y decía, por Dios, no, otra vez no puede ser, no hagas esto. Entonces empecé como a volver a esos experimentos de hacer cosas con el teclado y experimentar con sintetizadores análogos, por lo menos con plugins, ¿no? De sintetizadores análogos que tanto me gustaban y esa textura vintage, gastada, de hiss y de home, esa cosa que se escucha vieja, que se escucha retro. Obviamente eso también te enmarca como en un entorno emocional distinto, ¿no? Y eso se combinó con el apagón, el gran apagón, los grandes apagones que hubo en Venezuela, que eso fue devastador para mí. Imagínate tú, yo me acuerdo una noche que yo estaba viendo YouTube con mi teléfono y el algoritmo me abrió un video de Albert Camus y el mito de Sísifo. Bueno, me puse a leer eso y bueno, y se me echó a perder el cerebro, hermano. Eso se combinó con todo y pues, ahí fue donde grabé estas canciones que formaron parte del EP que se llama Sísifo y Lo-Fi. Baby, we just had to Sisyphus in Lo-Fi es un EP que contiene lo que Irán define como canciones urgentes, pues surgieron en medio de un proceso de grabación totalmente distinto, pero la necesidad de escribirlas fue tan grande que interrumpió todo el proceso y comenzó uno nuevo, con un cambio radical en su sonido. No sé si Sísifo no fue un dios, sino que fue, si no me equivoco, fue una persona que estaba relacionada con los dioses que fue castigada a empujar una piedra a una montaña por el resto de su vida. La piedra se caía y él tenía que ir, recogerla y volverla a subir. Y fue como este castigo que... Estaba leyendo que Albert Camus lo que decía era que no había castigo más frustrante, más fuerte que un esfuerzo inútil. Hay una cosa que a mí me llamó la atención de eso que mencionas del castigo que se le impone a Sísifo, que fue, como tú mismo lo dices, ¿no? Llevar la piedra hacia el tope de la montaña, pero justamente cuando llega al tope la piedra se vuelve a caer y él tiene que volver a subir la piedra por la eternidad. Sísifo lo sabe, él sabe que la piedra se va a caer, pero igualito está en ese castigo, subirla. Y lo peor es que cuando hay una parte del libro donde Albert Camus dice que hay que imaginar a Sísifo feliz, ese instante donde Sísifo es feliz, porque no queda otra, porque no hay otra manera de verlo, sino conformarse con ese instante donde él es feliz. Y es peor porque él está ciego y cuando llega al tope de la montaña, él se imagina que ve la ciudad desde el tope y ese es el momento donde él es feliz, pero inmediatamente se cae la piedra y todo vuelve a comenzar. Entonces yo me sentí con el tema de los apagones y con todo lo que estaba pasando en Venezuela. Yo había salido a protestar, creo que absolutamente todas las fechas que nos llamaron a protestar yo salí a marchar y
todo eso, la falta de trabajo, la falta de luz, la falta de agua, todas esas cosas se me empezaron a hacer como una analogía perfecta porque era como que todo era absurdo, porque nada me estaba ayudando a nada. Bueno, de hecho te iba a preguntar que según tu percepción, ¿cuál creías que era la piedra que llevamos los venezolanos? Pero medio que ya me la respondiste. Sí, totalmente. Claro, cada uno lo ve desde su punto de vista, ¿no? Porque hablo de absolutamente todos los venezolanos, lo que hacen las cosas bien y los que no las hacen tan bien. Todos estamos empujando esa piedra de alguna manera. Y si hay algo que me llevo de esta charla es que, sea cual sea la situación que acarreamos, todo pareciera indicar que la clave está en disfrutar esos pequeños instantes de alegría que recibimos antes de ver caer la piedra por la montaña y tener que comenzar de nuevo. Atreverse a explorar, sin importar cuán pequeña o distinta sea la raíz de nuestra inspiración, pues como bien sabemos, el caos siempre trae consigo una revolución cultural importante. Esto es A Quien Corresponda, un podcast de Carlos Javier González. La grabación y producción de este episodio estuvo a cargo de quien les habla, Carlos González, mientras que la edición fue realizada por Juan Pablo Videgain en Videlandia Bacanal. Para conocer más sobre este proyecto, puedes seguirlo en Instagram como @correspondapodcast o caja-viera. Gracias por formar parte, nos escuchamos muy pronto.